Gracias. Buenos días a todos. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, doctora, la escuchamos adelante. Bien. Yo solamente quería agregar un punto a todo lo que ya dijeron las personas, los panelistas y los expositores, ¿verdad? Yo creo que este es el momento, hace mucho tiempo luego ya, que los políticos, que el tema de la narcopolítica como tal, o del narcotráfico, o el crimen organizado en sus múltiples vertientes, también se ponga nombre y apellido. Porque desde el año pasado y más que se viene midiendo a los narcoempresarios, entonces, al final, nosotros tenemos que tener bien en claro eso. Y esto no significa disculpar a los políticos narcos. Pero en la realidad, desde siempre, desde siempre, y esto es una cuestión que nosotros tenemos que ver como sociedad, la naturalización con la cual empresarios, ganaderos, iglesias, club deportivo, club social, están infiltrados en narcos. Son aceptados social y culturalmente y nadie hace nada al respecto. La última parte, el blanqueo final, se da cuando entran a la política y los vemos sentados en el parlamento o están en fiscalía o están en policía, haciendo siempre la salvedad. Obviamente que hay personas muy buenas que tratan de sobrevivir dentro de un sistema que encima los tiene con el garrote en la mano, ¿verdad? Pero de todos modos me parece importante que entendamos que somos un narcoestado, que hay que luchar contra eso, pero si seguimos con esta cuestión de limitar exclusivamente la presencia narco a la vinculación político-partidaria, estamos disculpando a los otros sectores de poder, a los poderes fácticos, al poder económico, hasta la prensa está vinculada con los narcos en Paraguay. Y lo peor de todo es que estamos perdiendo esa batalla porque hasta los jóvenes ven en los narcos, ¿verdad? El modelo a seguir de la plata fácil, del éxito, vamos a decir, de tener plata, de tener coche, de tener de la farra, de esto, que aquello, hasta los jóvenes ven en los narcos un modelo a seguir y yo creo que eso es innegable en Paraguay. Eso por una parte, porque siempre al final terminamos hablando de la narcopolítica, cuando en la realidad mucho antes los narcos ya empezaron a través de, reitero, de gremios empresariales, de iglesias, ¿verdad? De esto, de aquello. ¿Y por qué ocurre eso? En primer lugar, a nivel de la gente de un poder económico, acá importante, también les gusta ganar la plata fácil con los narcos y no se los controla. Porque termina siendo la plata sucia, la plata manchada de sangre, termina siendo lavado por el sacrosanto sistema financiero, bancario, financiero, etcétera, etcétera, del Paraguay. Si hemos llegado al colmo en el cual se usó la banca pública para lavar dinero. En el caso Messer me refiero, y no es el único caso. En este último caso del exdiputado, está en investigación, obviamente, pero por lo menos los informes aparecen y que conste que nosotros condenamos el procedimiento, pero de todos modos aparecen bancos y aparecen financieras. Y yo no escuché ninguna manifestación de, así como algunos políticos repudiamos la presencia narco en nuestras propias filas, en nuestros partidos, yo no escuché ningún pronunciamiento de los grandes señores, de los grandes patrones de la ARP, de la UIP, de la Asociación de Bancos y Financieras y qué sé yo, de la propia prensa, ¿verdad? Denunciando la presencia narco o de la propia iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando es que entramos en la medición, en la clasificación del cuarto nivel en el tema narco. No es por el narco, no es por la marihuana, no es por esto, es cuando los empresarios mismos empiezan, o sea, el poder económico empieza también, o sea, que hace rato están, pero empieza como un autor importante. Y reitero, la última parte. Lo segundo, y con esto ya redondeo, a mí me asusta mucho porque hay una aceptación incluso social y cultural, y me refiero a la gente común. No a los empresarios que les gusta ganar plata fácil en Paraguay, a los empresarios exitosos que les gusta ganar plata fácil y que no tienen ningún problema en lavar, reitero, a través de su sistema, la plata manchada de sangre, sino que me refiero a que a mí me asusta mucho, no es que me asusta, no es que le tengo miedo porque vamos a combatir ese discurso. Últimamente un discurso, y no me refiero al Partido Liberal, aclaro,
un discurso liberal que nos habla de un Estado mínimo, de un Estado mínimo. No, señores, nosotros necesitamos un Estado fuerte, robusto, que realmente se depure y que depuremos entre todos. Pero esta ideología libertaria, no sé cómo es que se llama, del Estado mínimo, lo único que pretende es liberar aún más, ¿verdad? A asociaciones criminales que tienen secuestrado al Estado paraguayo. Y termino con esto realmente. ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? ¿Por qué la gente común termina aceptando al narco? Porque el Estado es tan mínimo que resulta que esa persona es el santo patrono, el que le soluciona los insumos, el que presta su avioneta, que en algunos momentos es narcoavioneta y en otros momentos es narcoambulancia, ¿verdad? Porque esa es la realidad, el que le repara la escuelita, el que ayuda a la iglesia, y entonces la gente termina aceptando social y culturalmente la presencia de narcos en la República del Paraguay. Y no solamente eso, lo ven como como patrones salvadores, porque el Estado es tan mínimo y es tan ausente, y algunos pretenden volverlo más chico aún todavía. Entonces, esto, compañeros y compañeras, amigas y amigos, a mí me parece que es importante empezar a poner sobre el tapete, porque al final somos los políticos somos responsables y tenemos que decirle no en la etapa final, cuando ese narcoempresario, ese narco santo patrono entra y se convierte en parlamentario o en ministro o en presidente de la República, como ha ocurrido acá. Y resulta que, ¿verdad? Cuando uno advierte, nosotros en el 2013 advertíamos quién era, y me van a disculpar, quién era Cartes, de dónde venía, con todas las investigaciones que ya se tenían sobre él, y la prensa nos pedía pruebas, pruebas y pruebas, no nos dejaban hablar siquiera. Bueno, ahora al final se descubre, pero se va a repetir la misma historia. Cuando lleguemos otra vez al 2028, resulta que probablemente tengamos a gente vinculada a un grupo con mucho poder económico que, me van a disculpar los amigos colorados, tiene secuestrado su partido. En este minuto está secuestrado por un grupo vinculado al crimen organizado, y ahí vamos a ser otra vez todos iguales. No se puede competir en igualdad de condiciones contra el poder narco, y no se puede competir con un Estado mínimo, y no se puede dejar de señalar a los otros actores que tienen igual o mayor responsabilidad incluso que los políticos. También lo de la ley de financiamiento político es como para discutir en otra audiencia realmente, en un país donde el 50% del dinero se maneja en negro. Solamente los muy ingenuos pueden creer que con una ley que, reitero, estamos a favor y vamos a sentarnos a discutir, se puede solucionar el problema de la narcopolítica en Paraguay. La ley de financiamiento lo intentamos, se mutiló, pero el 50% de la economía en Paraguay está en negro. Entonces, señores y señoras, agradeciendo, quería poner esos puntos que me parece que es importante que se empiecen a discutir, las responsabilidades, y que cada sector tiene que depurar, y que el Estado tiene que ser más fuerte, no tiene que ser mínimo, porque de lo contrario, estas personas son vistas como lo que son, el que te salva la vida en un momento determinado, el que te salva la escuela, el que te salva todo, y cada sector tiene que hacer la autocrítica. Espero que el próximo panel realmente, Muchas aparte gracias, de doctora. invitar mujeres, por cierto, ¿verdad?, tengamos invitación de los otros sectores y le escuchemos realmente a los sectores que también están involucrados. Y en el informe DAFI están muy identificados: el sector inmobiliario, ¿verdad? Todo el sector financiero y todos los otros, o sea, el poder real económico en Paraguay. Muchas gracias.